El Centro Misionero Bethesda La Floresta Cali, con sus pastores Rosenberg y Diana Bedoya de Olivares, y el Ministerio de la Gran Consolidación, te damos la bienvenida al proceso transformacional en las manos de Dios, restauración número 1. En esta unidad vamos a tratar el tema del arrepentimiento. La palabra de Dios dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Será que el arrepentimiento es una decisión momentánea y emocional que tomamos solo para sentirnos bien con nosotros mismos? ¿O más bien un proceso de transformación que dura toda la vida? ¿Qué significa arrepentirse? Es un proceso de transformación que dura toda la vida. Es más que hacer una confesión, es estar dispuesto a darle la espalda al pecado, mucho más que lamentarse o sentirse culpable. Una reacción emocional efímera. Es un hecho de voluntad. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El arrepentimiento es más que una confesión y mucho más que un lamentar o sentirse culpable. El arrepentimiento es la claridad del pecado en nuestras vidas para acercarnos a Dios a través de Jesucristo en la completa necesidad de perdón y de cambio. En la Biblia hallamos a muchos que dijeron, he pecado, pero no se arrepintieron. A todos Dios les dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Joel 2:13. En otras palabras, no solo deben decir que lo sienten mucho, sino arrepentirse. ¿Por qué arrepentirse? Porque la salvación es solamente por fe, pero la fe genuina siempre se hace acompañar del arrepentimiento. Marcos 1:15 dice, Jesús predicaba, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿De qué debemos arrepentirnos? De todo lo que no es conforme a la esencia de Dios, de todo lo que Dios no aprueba conforme a su palabra, toda ofensa y desobediencia a Dios, todo egoísmo, trampa, engaño, mentira, burla, maltrato, violencia, orgullo, envidia, soberbia, rencor, venganza, grosería, pleito, contienda, toda hipocresía, avaricia, codicia, idolatría, lujuria, lascivia, fornicación, adulterio, crítica, murmuración, inmundicia, mundanalidad, carnalidad, maldad. Todo lo incorrecto, deshonesto, injusto, inmoral, perverso, dañino, torcido, vil, oculto, es decir, toda mala intención, mal pensamiento, mala conducta, mal proceder, mala reacción, mala palabra, mala conversa, mala expresión. Manifestaciones que van dando en la persona que empieza a arrepentirse. Cuando el fallarle a Dios no es una opción en nuestras vidas. Cuando lo que fui nunca jamás quiero volverlo a hacer. Cuando continuamente examino mi ser y proceder frente a la palabra de Dios. Cuando fallamos de corazón le pedimos perdón. Cuando en mi corazón el deseo es agradar a Dios, aunque sabemos que fallamos y cometemos errores, pero vivimos una vida esforzándonos por no fallarle a Dios. Cuando cuido y tengo por prioridad mi caminar con Cristo. Cuando el pecado y al mundo, a la maldad, a la carne y al diablo, digo que no. Cuando nos duele fallarle a Dios. Factores para el arrepentimiento. Renuncia. Isaías dijo, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro,
el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, 6 y 7. Restitución del pecado. Tampoco puede haber arrepentimiento si hace falta restitución por el pecado. A veces no es posible hacer restitución, pero cuando lo es un imperativo. Lucas 19, 8 y 9. Reconciliación. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23 y 24. En la Biblia encontramos algunos arrepentimientos no muy genuinos o no verdaderos. El primero es el arrepentimiento desesperado. Lo vemos en el faraón y la desesperación del que manifestaba mientras Egipto sufría los ataques de una plaga tras otra a causa de su misma rebeldía al rehusar dejar libres a los israelitas. En Éxodo 9:27 leemos: Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: He pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Segundo arrepentimiento no verdadero es el arrepentimiento dudoso. El ladrón de la cruz. Este caso es un ejemplo de algunos que se arrepienten simplemente para tomar ventaja de la situación. Unos pueden arrepentirse cuando se les halla con las manos en la masa y entran a negociar con Dios por su vida en algún peligro inminente. Marcos 27:38 dice: Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. No queremos decir que el ladrón de la cruz no se haya arrepentido verdaderamente, sino que muchas veces algunas personas dejan hasta el último minuto de su vida para tomar la decisión de arrepentirse. Tercer arrepentimiento no genuino es el arrepentimiento desesperanzado, como el de Judas Iscariote, que se arrepintió de traicionar a Jesús al verse sin esperanza. Un remordimiento que en realidad no es arrepentimiento. Es posible sentir lástima o pena por los pecados sin volver a Dios. Muchos se afligen por su alcoholismo, su inmoralidad y otros pecados, pero no se arrepienten. Mateo 27:3 dice: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. El cuarto arrepentimiento no verdadero es el arrepentimiento demorado, como David. En lugar de arrepentirse en una forma inmediata, trató de encubrir su pecado con Betsabé. Al no arrepentirse, David tuvo que pagar un precio alto. Su cuerpo sufrió y perdió su vitalidad hasta que el profeta Natán le confrontó. David reconoció su pecado y escribió su confesión a Dios. En el Salmo 32:3, él dice: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Veamos cómo es el arrepentimiento verdadero, como el del hijo pródigo. Cuando el Espíritu Santo le reargulló del pecado y lo hizo ver el error en que había caído y que necesitaba que su vida fuera restaurada con el Señor. Requisitos que cumplió el hijo pródigo para arrepentirse de verdad. El primero, él toma la decisión determinante de apartarse de aquello que le estaba haciendo un obstáculo para agradar a Dios. Segundo, le pide perdón, pero también realiza acciones dignas de arrepentimiento. Tercero, él realiza buenas acciones que testifican que sus palabras no fueron en vano, sino que realmente existía un arrepentimiento genuino en él. Y cuarto, él volvió en sí. Después de derrochar su herencia en una vida perdida, al fin regresó a su padre y se arrepintió. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lucas 15:21. Por eso fue completamente perdonado. Lee y medita la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, del 11 al 32.
Te invitamos a que leas el Salmo 32, la dicha del perdón. Aquí el salmista hace una confesión de su pecado. En el versículo 3 leemos: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y en el 32:5 el salmista dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cada uno de nosotros tenemos la llave que abre múltiples bendiciones para nuestra vida. Esta llave se llama arrepentimiento genuino y viene acompañado con acciones determinantes y voluntarias que nos llevan a ser más agradables a Dios. El arrepentimiento verdadero es un cambio de voluntad, un cambio de sentimientos, un cambio de actitud hacia el pecado y la justicia, un cambio de corazón y mente que nos acerca a Dios. Esto implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca de perdón. Está motivado por el amor de Dios y el deseo sincero de obedecer sus mandamientos. Y esto nos dice la Biblia acerca del arrepentimiento. El Salmo 51, 4, 7 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Segunda de Samuel 12:14. Natán dijo: por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Isaías 55:6 y 7. Isaías dijo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Segunda de Corintios 7, 9 al 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y así hemos llegado al final de este tema. Después de haber recibido las enseñanzas de este tema, reflexiona y contesta las siguientes preguntas. ¿Qué significa arrepentirse? En la siguiente columna vamos a completar. El arrepentimiento es más que una. Vamos a escribir allí las frases que hacen falta. Punto de acción. De lo que debemos arrepentirnos es todo lo que no es conforme a la esencia de Dios. Escribe algunos aspectos que has cambiado en tu vida. Pues allí a escribir esas cosas que ya hemos empezado a cambiar porque nos hemos arrepentido. Pregunta: ¿por qué arrepentirse? Vamos a escribir allí el por qué debemos arrepentirnos. Completar. ¿Por qué? Vamos a escribir las palabras que hacen falta. Segundo, tipos de arrepentimiento. Escribe el tipo de arrepentimiento de cada personaje. Veamos 4 tipos de arrepentimientos no genuinos. Vamos a escribir al pie de cada personaje a cuál corresponde. Tercero, escribe los 4 requisitos que cumplió el hijo pródigo para arrepentirse de verdad. Cuarto, el arrepentimiento verdadero requiere de 3 factores que son: escríbelos a continuación. Quinto, completa la siguiente frase. Cada uno de nosotros tenemos la llave que abre múltiples bendiciones para nuestra vida. Esa llave se llama, vamos a escribir allí las palabras que hacen falta. Sexto, en el siguiente cuadro, copia los versículos 3 y 5 del Salmo 32 y en tu cuaderno escribe las enseñanzas que encontraste en estos 2 versículos. Lee los versículos bíblicos Hechos 17:30
y Proverbios 28:13 y subráyalos en tu Biblia y escribe en tu cuaderno lo que te llamó la atención. Examinando mi corazón. Escribe una oración a Dios en el nombre de Jesús, tomando como modelo el Salmo 139, 23 y 24, donde le expreses a Dios que anhelas un genuino arrepentimiento y que deseas que limpie tu corazón para ver su gloria. Recuerda nuestros anuncios importantes. Escucha y sigue el ministerio de nuestros pastores Rosenberg Olivares y Diana Bedoya a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. También puedes descargar la aplicación TuneIn y escuchar Radio Auténtica Cali 660 AM. Todos los días hay programas de mucha bendición, de mucha edificación, que también los puedes compartir con tu familia. Te esperamos con el siguiente tema, sanidad interior. Dios te bendiga.